Bienvenidos a su MOOC Argumentando Ando hacia la construcción del texto argumentativo. Seguiremos hablando entonces del texto argumentativo, en esta ocasión de los tipos de argumentos o estrategias argumentativas. Los tipos de argumentos o estrategias argumentativas son los recursos de los cuales se vale el autor para dar validez a su tesis. Miremos entonces cuáles son estos recursos. Tenemos entonces datos y hechos, dichos o refranes, argumentos de autoridad, causa-consecuencia, ejemplificación, generalización, analogía y semejanza, comparación, refutación, concesión, ironía, pregunta retórica, basada en valores o basada en definiciones. Miraremos cada una de estas con respectivos ejemplos. Los datos y hechos. En ambos casos la información es irrebatible, pues descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. Miremos un ejemplo de hecho. La tesis "la contaminación daña la salud" puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Miremos ahora un ejemplo de dato. La tesis de que existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muertes es apoyada con los siguientes datos. Cada vez que la concentración de partículas aumenta en 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumentan 1.4% y los casos de enfermedades respiratorias como la bronquitis en un 3.4%. Los casos de ataques de asma se elevan en un 3%. Hablaremos ahora de los argumentos de autoridad. Se citan las palabras de estudiosos y expertos de probada credibilidad, es decir, que los argumentos se basan en el prestigio de una persona o un grupo o una institución para fundamentar o favorecer una tesis. A mayor importancia o significatividad de la autoridad, más indiscutible y válido será el argumento. Miremos entonces un ejemplo. Ejemplo: el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, las que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Este sistema, según ellos, habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami en diciembre de 2004. Miremos ahora la causa-consecuencia. Presenta las causas que determinan o explican un hecho, o bien el efecto que resulta de un acontecimiento, es decir, parte del principio de que todo hecho tiene una causa y que todo acontecimiento provoca ciertas consecuencias. Miremos entonces un ejemplo. Ejemplo: el uso prolongado de este medicamento puede producir úlcera gástrica. Otro ejemplo: sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después del mundo lo cambia uno. Ejemplificación. Se consideran argumentos de ejemplificación a los casos particulares que se utilizan de manera incuestionable para fundamentar una regla. A veces el autor manifiesta específicamente que un hecho es presentado como ejemplo y en otras ocasiones no. Este tipo de argumento permite a partir de varios ejemplos apoyar una generalización. Miremos un ejemplo. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Tenemos aquí la tesis. Julieta en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. Y aquí el ejemplo. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años y durante el Imperio Romano muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años, incluso más jóvenes. Vemos entonces cómo se presentan estas ideas como ejemplificación para fortalecer la tesis de que en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Hablaremos ahora de la generalización. Se habla de generalización cuando los ejemplos presentados pueden considerarse dentro de la misma regla, es decir, cuando se trata de una enumeración de fenómenos intercambiables que llevan a formular una regla o ley general, o bien fundamentarla y ésta adquiere un valor universal.
Un ejemplo, la intolerancia es un problema de todos y cada uno de nosotros. He aquí una generalización. Otro ejemplo, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. Miremos un ejemplo, miremos ahora la analogía y semejanza. La especificidad de la analogía reside en la semejanza de los términos o bien por rasgos comunes entre dos fenómenos. Se trata entonces de la similitud de relaciones. Mediante este tipo de argumentos se pasa de un caso específico a otro semejante. Miremos un ejemplo. Cuidado, irresponsables trabajando. Hablaremos ahora de la comparación. Mediante la comparación se organiza la información en semejanzas y diferencias y a partir de esa comparación se apoya la tesis. Miremos un ejemplo. En el contexto de una campaña antitabaco se realizó un seguimiento durante un año a un grupo de 340 fumadores. La mitad de ellos fueron sometidos a una intervención básica en los centros de salud consistente en consejos médicos antitabaco y entrega de material informativo. Un año después, se han evaluado los resultados a través de una encuesta que revela que el 41% del grupo intervenido logró abandonar total o parcialmente el consumo de tabaco. En tanto, el grupo no sometido a intervención mantuvo inalterable su consumo. Hablaremos ahora de la refutación. En su texto, el emisor incluye voces que se oponen a su tesis para discutirlas, contradecirlas o descalificarlas. Miremos un ejemplo. Algunos dicen que los argentinos somos solidarios. Sin embargo, no es cierto en cuanto a la forma de comportarse con muchos inmigrantes. Está refutando la idea que los argentinos son solidarios. Miremos otro tipo de estrategia argumentativa y hablaremos de los dichos o refranes. Se recurren a expresiones populares para dar peso a lo expuesto. Esto depende del tipo de texto argumentativo que se esté produciendo. Ejemplo, una imagen vale más que 1000 palabras. La concesión. Primero se presenta una idea y se concede que es en parte válida, pero luego se opone otro argumento que es el que prevalece. Es decir, que se hace reconocimiento de ciertos puntos de vista como válidos. En general se utilizan los conectores si bien, pero, sin embargo, aunque, a pesar de que, etc. Miremos un ejemplo. Ejemplo, si bien es cierto que este país recibió inmigrantes de orígenes diferentes durante muchos años, las más diversas formas de discriminación están a la orden del día. El autor concede que es cierto que este país recibió a muchos inmigrantes, pero que hay discriminación. Miremos otro ejemplo. Más de una vez me he preguntado cómo siendo tan distintas podemos ser amigas. Bueno, hay que reconocer que a veces la pasamos bien, será por eso que somos amigas. Sí, claro, pero ¿y cuando te pones estúpida y tú tarada y tu zanahoria y tu papa frita? ¿Cómo podemos ser tan amigas cuando no nos aguantamos? ¿Qué sé yo? Pero antes que no aguantar a un extraño, ¿qué quieres que te diga? Prefiero toda la vida aguantarte a vos. Hablaremos ahora de la ironía. Es un contraste que se produce casualmente entre dos cosas y que parece una broma. Modo de expresarse en el que mediante la entonación, los gestos o burlas logra la discrepancia entre lo que se dice y lo que se entiende de lo dicho. Miremos un ejemplo. Mafalda, levanta la tricota que dejaste tirada, es decir, una chaqueta. No tengo por qué obedecer a nadie, mamá. Yo soy un presidente. Y yo soy del Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Hay que reconocer que estuvo astuta. Ahora hablemos de la pregunta retórica. Otra voz que el emisor incluye en el texto es la del receptor al que desea convencer. Uno de los procedimientos para hacerlo consiste en formular una pregunta
retórica que no se plantean para que el lector responda a ellas, sino que ya tiene implícita la respuesta. Es decir, anticipa los posibles interrogantes que se formularía y hace que sea más fácil seguir el desarrollo argumentativo, y son utilizadas también para efectuar una aseveración implícita, generar con la misma pregunta un argumento más para lo que se está buscando decir. Miremos algunos ejemplos. ¿Estás loco? ¿Por qué todas las desgracias me ocurren a mí? ¿Dónde están los que decían que votando por este partido acabaríamos sin trabajo? ¿Qué mujer no soñaría con un hombre como yo? Otro ejemplo de pregunta retórica. Millones y millones de personas vivimos en el mundo y a fin de cuentas, ¿para qué? ¿Para qué estamos todos en este mundo? Digo yo. Responde el amigo de Mafalda. Ahora voy algo apurado, pero si quieres puedo averiguártelo para mañana. Vemos entonces que la intención no era que se respondiera la pregunta, sino que se utiliza la pregunta como un argumento. Hablemos ahora de los argumentos basados en definiciones. Se apoya una tesis utilizando una definición. En el ejemplo que viene a continuación se define el virus sincicial y se señalan sus efectos como parte de la campaña de prevención desplegada por el Ministerio de Salud. Miremos entonces el ejemplo. ¿Qué es el virus sincicial? Es un virus que produce enfermedad respiratoria en pacientes de cualquier edad, pero con distinta severidad. En los lactantes y niños pequeños es la causa más importante de virus severos y provoca graves problemas obstructivos y bronconeumonías. Ahora miremos los argumentos basados en valores. Se alude a los valores afectivos para defender una tesis. Este tipo de razonamiento es frecuente en publicidad y política. Por ejemplo, con jeans Don Omar serás el alma de la fiesta. Se recurre al argumento ser el alma de la fiesta para que la persona pueda comprar o para ser persuadida a comprar este tipo de jeans. Bueno, espero que les haya servido la información. Probablemente a la hora de construir textos argumentativos es importante hacer uso de este tipo de estrategias. Les invitamos a visitar más contenidos, realizar las actividades concernientes a esta lección. Nos vemos en una próxima ocasión.